대들 동배 주진 저런 배보 선불도 보담 진대 예전 넘어 야라 얘기 당도 당도 제기 중다도 미기는 도견제 저기제 정보 탐지기도 다게 주된도. Good morning. Buenos días. Good morning. Tiene tienda ngazo tereda jetang ngazo da nyamlen chi slab gro nyamlen chi labnare ta ngazo jik namba sanji be ke nyamlen chi labinare tenditine tela ta zo karsena ngazo semke kazo nalo ne tene nyamlen chi ya te cha de yores. So just to mention first, Entonces hay que mencionar primero aquí que hay un pequeño arreglo porque nos estamos preparando para el Mani Drupchen. Y Drupon está explicando que normalmente no hay tanto desarreglo en este espacio. Estamos trabajando y como estamos haciendo refugio, podemos hacer muchas postraciones ahora porque el espacio se está arreglando para el Mani Drupchen. Y Drupon Rinpoche les da las bienvenidas a todos. Y para comenzar, cuando se refiere a la práctica en general, la práctica budista en general, lo que realmente, lo que constituye este tipo de prácticas es principalmente trabajar con la mente y la forma en que trabajamos con la mente es por girar el enfoque, girando la mente hacia adentro. Y esto es realmente donde nuestra práctica ocurre, en girar la mente hacia adentro y mirar interiormente. 다 그 reality 내가 전부지 차디요래 더마더 베게 당어서 치기 유를 장장 따네 지금 조버리 치 유를 제 땅베가라 되네 가서 단지 괜추지 써야지 상보 년바 되네 지금 도바요와 도바메와 다 가와 메가와 그런 텐디지 지니고 constantly 지 가르세고 semke ta karse gore hide senare ta dewa kantaya 직 zan에 중요해와 텐디지 차디 요러와 디인드티네 당기 공도 휴가나 이리 카나한테로 성도 카나한테로네 파기 제베기 유 남주게 직다 차나게 똑바나 초바게 제디비 유트파 참 샤치 테네 칸나한테 지 로비나 테네 나게 다다나가 저 곰랍 그래 냠내 가르치비나래 텐데 지 해와 대와 테네 와다 텐데지 테네 토야 요레스 텐데다 등상하게 두인다고 삼노 당비나야다 내가 전부 쉬어래다 가두이나 제당 지율다는 요라 요리티나야 다다 양고락파드게 직다 등상 테크놀로지 투수 대카라야 카르세다가 같은 잠블링 참마 레라고 통토바 잠블링기 시츄에이션 참마 하코토바 트리지 유베갑라 테네 같은 잠블링 디나라 다비나 지금 잠블링 디나네 코 인디비주얼리즘노 당비나 콜레 데바도 삼바 히야 카보레 드가 나기다 커뮤니티 country tinino da consulti lungba de beta huge be hideri hasanga this kabodowa tindu koda chi yule tene jingaso dewa tobya de kabore tindi indu tene da tindi indu ngaso ta chi namba sanji be kinyamne cheya de chi
개 첨부 당 대가나 이해다 가서 telagdo 카유 라요 스리트네 제브 통타 바트니 용구요레스 카율라유스나? 카유 라요스네 다 단단한 롭 타반도 그러와 Oh, okay. 뭔가 저지 고고도 랍나 롭 토구 요레 타마도 한가히 제 expecting 요레티네 짜와닌 롭이 아이가 말와 근데 말이스 맞아 범로 잡나 immediately 그 리조르로 통그러와 So what's really important in this is that when we Lo que turn es the realmente mind importante que cuando giramos la mente hacia adentro, lo que estamos haciendo es desengancharnos de nuestros hábitos ordinarios, que es siempre enfocado hacia afuera. Y estar enfocado anteriormente dependerá de nuestras circunstancias externas y de nuestras condiciones internas para la felicidad y el bienestar. Y cuando giramos la mente hacia adentro, lo que vemos es que hay esta tensión, este tipo de tensión, porque la mente siempre está cambiando. Esto está bien, esto es bueno, me gusta esto, no me gusta eso, quiero esto, no quiero aquello. Este cambio constante hace que la mente entre a prejuzgar y jalando siempre o empujando algo y estamos constantemente asaltados por pensamientos de aversión y apego. Y esto nos hace infelices. Cuando encontramos, quiere decir, mientras tanto que permanezcamos en estas atrapados en las condiciones externas y respondamos de esta manera, en lo que queremos, lo que no queremos, lo que es bueno o malo, etcétera, todos estos conceptos de apego y aversión nos previenen para encontrar verdadera paz, nos previenen para encontrar felicidad y bienestar. Entonces, cuando lo que verdaderamente tenemos que descubrir es la forma de establecer o desarrollar un verdadero estado de paz interior. Y ya eso ocurre al no confiar en esas expectativas en las que estamos atrapados, en las condiciones externas, cuando encontramos felicidad interna y bienestar a través de las cualidades internas de la propia mente. Y esto es verdaderamente importante en estos tiempos, porque externamente hay tanto que está ocurriendo, tantos problemas en el mundo, tantas cosas devastadoras que ocurren con la tecnología, por ejemplo. Es como una gran distracción que estamos encarando. Y ahora lo que vemos es que vemos todo lo que ocurre en el mundo. Y podemos saber 요라 삼 하고 그래스 냐만도 오이나 가서 룽바제 키나나 페나 가서 델라이나 템팔라 요라요나 가서 고 초기요 말했어요. So we have this Bueno, ability to know tenemos esta habilidad para saber todo, todos los problemas, todas las situaciones que ocurren en el mundo, lo que realmente puede ser abrumador, porque en el pasado nosotros no sabíamos que había algún problema ocurriendo en Tampa. Tomaría tiempo para saberlo, para que la noticia llegara aquí, por ejemplo, en Wesley Chapel. Y habían estos asuntos aislados, experiencias que eran experimentadas por individuos, por grupos de personas o países. Y ahora tenemos, de alguna forma, esta habilidad global para saber lo que está ocurriendo a una escala global. Y entonces, con toda esta información, esto también hace muy difícil no estar en un estado de ansiedad, no tener un sentimiento de paz. Y por eso es que especialmente durante estos tiempos, la práctica budista es especialmente beneficiosa. Cuando nos damos el espacio para poder girar nuestra mente hacia adentro y podemos comenzar con nuestra práctica, vamos a experimentar los resultados de ello inmediatamente. Hay este término en
en tibetano. Es difícil de traducir, pero es una palabra tibetana muy bonita. No he podido traducirla correctamente, pero el significado de ella es, de esta frase, I think in many ways, yeah. So it's like the mouth, like es como decir la boca. hand to mouth sort of, but it doesn't have the same I think there are meaning. many different meanings, I think. One hand, karsana, ngazo kakala bantegalang, tonda drop to grace, tsikik. So one meaning is, and Un it's significado it es, is like hand to mouth is the literal translation, but it's like the moment it's out of your mouth, it's the hands are accomplishing Happens, it. yeah. It's a es como, happening. So es it's como like tener la mano en la boca y en el momento que te sacas la mano de la boca, tu mano está haciendo algo. Es algo difícil de traducir. 자두야 이나 계시 ngazo de hand lang yona, la pena yona, tene ngazo jik langsang cha tung thu gu yores. Immediately, te mato ta ngazo yang cha je thong gu do lam na cha je nyowa do gu do, tene cha gu do gu do, tene do china tene tu sung gu ro, tene mai ba. Kode many different meanings. So it's also like, you know, Entonces es sort of también hand in the mouth are como tener la mano en la different boca. kind of thing. So Es like como dos you cosas have que this están tea, cerca la una de the la otra. moment it's in your hand, Si tenemos, very soon after that it's going to your mouth, right? es como, So como it meterse la mano has en la this boca. meaning of Tiene este significado o esta you connotación see the de results, you ver el know, resultado inmediatamente. right from the get-go. So once we start meditating, there Una vez que tú are comienzas a immediate meditar, benefits, inmediatamente immediate ocurrirá un results that we beneficio, habrá un see. resultado inmediato. Yine ngazo di samno tangda zambuling di nala. Oni china ta gom Entonces, bueno, creo que la frase tiene que ver con lo que es obvio. Si tú te metes la mano en la boca, puedes sentirla inmediatamente entre tus dientes. Y eso es algo así como lo que ocurre con la meditación. Immediately. Tene ko jamro gyores. Yine chile dana. Jam drogi yore? Re jamro bena cha yana nga water boiling do ji na. Tene ta nga chile da dine me tsawo tang. Tene nga ta chu boyo chi go gme do zambanda wo. Zambanda ores. Kesi zamna ya chu chig mare ko me yorwa. Yine ya ka na lo ba te kadlam na nga me zi wa na yeres tene chu ko khoya chagarwa. So water boiling yuna tene? 다 샘을 요라도 와 동인도 와 동이 요한테 치 유를 삼노 땅비나 되는가 저 water boiling 메탄에 축구리 요레스 이내야 다데 축구 고금도 다 boiling 치 고금도 삼나 코 메탄 샤베 까블라 코츠 지금말와 도르로그와 이내가 저 칸나로네 삼노 땅비나 tene tana turn off the fire no charo tene go calm down immediately. Okay. So there really isn't Entonces, anything that is realmente no hay algo que sea más beneficioso que la meditación. and there's Y no hay nada que sea más efectivo para señalar a un problema. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea el problema, lo que usualmente lo que hacemos es que nos enfocamos en el problema externo. En lugar de ello, debemos desengancharnos del problema afuera. E inmediatamente, al desengancharnos, ocurre una pacificación. Hay una calma de la mente al desengancharte del problema. Y es como el agua que está hirviendo. Si el agua está hirviendo porque está en el fuego y queremos que el agua se calme y se enfríe y no tenemos una experiencia directa del calor del agua, entonces, mientras nosotros no apaguemos el fuego, el agua continuará hirviendo. Pero si bebemos esa agua caliente y quema nuestra boca, entonces nos daremos cuenta de que hay que apagar el fuego para poder beber el agua. So interesting. So if we looking the object, Si miramos al objeto, so object
El objeto never calm down the mind. nunca calmará la mente. Cause the mind to calm down. Right? El So objeto that nunca is, será la causa para que la mente se calme. on the fire, Es como poner el agua en el fuego your water y encender el fuego muy fuerte. El agua comienza a hervir y tú quieres beber el agua boiling stop, right? You want the water to But stop you boiling. y tú quieres que el agua no siga hirviendo, pero mantienes el fuego ardiendo. Así que el agua continúa hirviendo. So same way we Y de la misma forma, sort of we want nosotros queremos sort paz, of like our pero al mismo tiempo creamos este fuego con las cosas externas. Miramos afuera y decimos eso está bien, eso está mal, esto es bueno, esto es malo. problems too. Y a veces son problemas individuales, ¿no? A veces estamos enojados con alguien Much worse. Oh, y esto hace que los problemas se vuelvan peores. this kind of like Es como looking for more problems. buscar más problemas, básicamente. Es como avivar el fuego. Instead of this, En lugar de hacer eso, en lugar de enfocarte en el problema, look in the mind. mira a tu mente. Very difficult. Es muy The difícil, moment you start pero en el momento en que tú te detienes also looking, y dejas de mirar same way. de la misma forma, You don't want to boil in water. Just tú no quieres que el agua hierva, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Apagas el same fuego. way. So this the turn of the water, Entonces, al apagar el fuego, fire, then water automatically, el agua inmediatamente se calmará y dejará de hervir. De la misma forma, inside the mind, cuando tú miras dentro de tu mente, thought. es como detener los pensamientos. So gom, say a kitchen board. Eso, los pensamientos dirigidos al objeto, es como apagar el fuego. jamdo nyamlen chegi yonare tene ta ndawo ndawo chikwa res. So in this is Entonces, not just meditation. esto but no es all solo con la practices meditación, sino en realidad con todas las tipos variados de prácticas que tenemos, como recitar mantras. Aquí estamos, lo que estamos aprendiendo, aquí todos juntos, es cómo tomar refugio. Todos los diferentes métodos de práctica sirven de la misma forma. Ta tiga na nga ndawo ji dang bien ta nga omani be me hong do lab garwa ten do lab ka bla tene ta ti ko kha na to lo gor se omani be me hong de ta ji nga zo jiren se gum yang do chung na de thema jong bi na ya ji ta sewa ndawo ji ro tende ji ki omani be me hong so tende ji dong de gi na ji sem lu nga yi zom ko ji lu la yang lo lo sem yang lo lo tene nga omani be me hong stele ya ko ji mai wa ji gom de bi na tene 다기 유도 sama tene problem to sama ta ko 통구 요 말에 그 problem 돼. 디 와 통구 요 말이다. problem 디 와 통구 요 말에. So for instance, when we Entonces, por recite, ejemplo, cuando recitamos el mantra Om Mani Padme Hum, the mantra of Chenrezig, el mantra de Chenrezig, is the que essence es la esencia del amor, este mantra es la esencia del amor. Entonces, cuando recitamos este mantra, tiene el efecto de permear nuestro cuerpo, habla y mente con amor. La mente entonces se vuelve relajada, el cuerpo se relaja, nuestra habla, mientras recitamos el Om Mani Padme Hum, y la mente está girando hacia adentro, su atención está reunida hacia adentro. Y entonces los problemas externos ya no tienen control sobre nosotros. Ya no tienen el control sobre nosotros. No significa que no estemos viendo los problemas necesariamente, pero no estamos bajo su poder. 오다 디니 다 디레 다 가서 페이지 다 디인데 다 드링 가서 값 사발라 네 점로레 다 가장 가서 점로게 사다나 로야데 가장 가서 차기 로요레스 lo data loya yorbe. 말 로스 가장지 로요로 뭐 마달라 So 드링 now 가서 질지 로기 시네 야단다 티스직 가서 드리마 explanation 티스직이스 so then when it Entonces comes ahora, to the cuando se topic refiere of al what tema we're addressing en el que right estamos now, ahora here enfocados, this en el practice programa de of 3 años, es esta refuge. práctica del refugio. So last week, Y la semana pasada, Drupal introduced the Rinpoche nos sadhana. introdujo a We esta went sadhana. through the sadhana Fuimos a together. través de la We sadhana started juntos. the sadhana
recitamos la sadhana juntos, hablamos de cómo practicar la sadhana y hoy él va a enseñar algunas cosas sobre el refugio en general, el significado del refugio. Entonces tenemos estos documentos. So me rede la lo yang na gareche 오케이 저 갈래지 로다 마. ngarang. Okay. So the four uncommon or Los inner 4 preliminaries preliminares consist no of comunes o refuge, internos consisten en ir por refugio, Vajrasattva, el mandala y el Guru Yoga. Cada uno sirve a propósitos diferentes. 구리 요가 each Each serves a distinct Cada uno purpose in one's sirve un development propósito path. distinto en el desarrollo de nuestro camino. 나디 갈세다 comments라와 디다 no uncommon라와 디다 강다 가리는 것보다 치 점로 세야 된거 좀더 심벌이스 디니다 치 점로 해 가서 로도 넘버 해라와 디니다 델라 가서는 것보다 치 응원로 세나리 로도 넘버 현도 심벌이스 다디 타나데다 uncommon라도 난응원로 해드레스 So here we refer to the Entonces uncommon aquí nos vamos a referir preliminaries. So a las this preliminares no distinguish- comunes o internos. distinguish from Y esto es para common distinguirlo outer de los preliminaries preliminares which we have comunes o already externos, gone through. de los So the cuales ya common fuimos a través de preliminaries ellos. are the Los reflections 4 of preliminares thoughts comunes that son las turn reflexiones de los So 4 this is the pensamientos que final giran la mente. Y ya pasamos speaking tiempo of reflexionando y all hablando those teachings sobre of estas four thoughts. enseñanzas de So los 4 now, pensamientos. Entonces ahora enter into estamos the section of entrando the a la uncommon, sección the inner de los preliminaries. preliminares no comunes o internos. And so these here to continue going Entonces to aquí, refuge is for para becoming a poder proper continuar vessel. yendo al refugio, se refiere a Meditation and convertirse en un recitation of recipiente Vajrasattva común. is for La purifying meditación y negativities and recitación de Vajrasattva es alterations. para purificar las Mandala is negatividades y for gathering oscurecimientos. into El mandala es accumulations. para reunir las Guru 2 Yoga is acumulaciones y for Guru Yoga connecting es with the para conectarnos blessings. con las When it comes bendiciones. to going Cuando to se refuge, refiere a ir there's a al refuge for taking refugio, vows and the está el refuge that is refugio de tomar los practiced. votos y el refugio que es practicado. New. 다 담보들랑 가서 잠로들 유 노트롱바 손래 다 노트롱바데 가레세미나 다 다나가서디 노트 마롱야다 노트롱바 시용거와 다 노트롱바데 마롱바데 가르쳐디요레 슬라비나 다 단기 공투가 나기래 가서지 조 뇽모바 끄네 랑데 고 치기 유일 짱짱 다 댕게지 이나 되는 가서다 그 노트 롱구가 말이스. 제가 나기 게 노트 마롱야다 가르쳐요 라위나. 되네지 랑제번 짐바 조송네. 되네 현라야 지 제와메와 닝제메와 와다지 랑메인번로 드시 요비이나야 그 현파죠들라 물론 드시메와들라. 되네 그 노메와 창조요레스. 어디니 다 가서들라 잠도시 유텔라 되네 노트 룸바치 월라 그 당보 가르고 거잖아 다 가서 제와지 고거래 참바 닝제지 대양 되네 지 가르고 다 가서 당보들라 So first, as it Entonces, says, going to primero, refuge is for dice, proper ir vessel. al refugio es para uno volverse un recipiente adecuado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser un recipiente adecuado o un vehículo apropiado? Lo que no es un vehículo o vasija apropiada son las emociones aflictivas que están desatadas en nuestra mente, que son las que están a cargo, son las que constantemente nos hacen mirar a los objetos externos. Nos enfocamos constantemente hacia afuera y estamos siendo de una forma sujetos a la mente de las emociones aflictivas. Así que principalmente esto da combustible
por la mente del autoaferramiento. La mente del autoaferramiento es el combustible. Y esta mente de autoaferramiento es carente de amor y compasión hacia los demás. Eso es lo que decimos o nos referimos como ser un vehículo inapropiado. Y para volverse un vehículo apropiado o vasija a través del refugio, lo que se necesita para ser un vehículo apropiado es principalmente amor. Y así como vamos desarrollando amor y compasión, bondad, eso es lo que se convierte en la causa de que nos convirtamos en una vasija apropiada o en un vehículo apropiado. 지금 랑조라 차바 현조라 나와 송도티네 지고 automatically 직다 고 효도고 가리나 지 나서야 돼요 랩대원도 지그러와 드니 현라야 직당대야도 직드네 용구요레스 티인디다 티 나조 믹스에게 드네 지 참바고미야 닝제고미야 창조선고미야 드네 지유 투네 드네 장고야 지그레스 대 장비나 니마 찍라 드네 가서 지 캬페 유유위나야 텔리야 터잠게 지 캬페 거 왕토 만도다 드네 지 당위키 유지 유비나야 드네 터잠지게 고지 당와 매와 오다 드니지 고차 토구요레스 This is not easy. Y esto no es fácil, por supuesto, debido a que tenemos un hábito muy profundo de autoimportancia que ha ido muy profundo. Desde el momento en que nacemos, hay estas propensiones fuertes. En el minuto en que estamos apegados a nosotros, en el momento en que surge nuestra preocupación por nosotros, debido a esta preocupación o apego hacia el yo, entonces hay aversión o miedo en lo que se refiere a los demás. Nos sentimos amenazados por los demás. Entonces, este sentimiento del yo se endurece como un concepto de dualidad que nos separa de los demás. Nos apegamos a nosotros y sentimos aversión a los demás. Y el hábito del autoaferramiento es automático por estas improntas. En cambio, los hábitos del amor, la compasión y la bodhicitta no son automáticos. Tienen que ser cultivados activamente. Tienes que entrenarte en ello. Y también tenemos que desarrollar conciencia de la forma en que la mente del autoaferramiento opera. Y entonces, incluso, aunque haya apego hacia los objetos externos que surgen o que surjan, nosotros no estamos a merced de este apego. No caemos bajo el poder de este apego. Incluso, aunque hayan objetos de aversión, no estamos a merced de estos objetos de aversión. No caemos bajo el poder. No reedificamos esa aversión. Entonces tenemos el fenómeno del apego y de la aversión, pero ya no ocurre en nuestra mente en una forma profunda. Eso es lo que significa convertirse en una vasija apropiada o en un vehículo apropiado para el refugio. Yana bena sanje jumdende ke tindi chamba tang nyingji gom songo res song shaba tsam mayinba ta karsena tangbo sanje ke nenga chekyo karsong yorsena jik sanje ke song shaba ti karsena tene jik tangdo malangwa chi ne sanje song shaba tela tene drigi duwa drigi mendo wa sita gore song rwa wata tena yik tene ta nga tso jik value 카르도 팬도 카르도 따고 그랬어. 배나 가르치 거스나 콘로 랑 대비네 걸라 카르도 따고 그랬어. 지고 그랬어. 와. 드네직 땅아도 참네 내가
내가 삼년 가서 참바지에 거래 닌제지에 거래 더자마리 땅가 히트니 용도와 즉 코레지와 심지 현바 통한다게 다뭐 항상 약보트니 요래와 코레지 요래 더가 나기 게 따뜻한 땅고 그래 뭔가 힐 responsibility 빼 요러와 오게 지고 좀 향게 통다라 responsibility 휴 요러와 다 든지 요게 내가라 때 따고 랑 간데스도 이너티 참바 요와 닝제 요와 지 for the responsibility 요게 내가라 근데 지 선바 데오 지고 로보 연구 요래서 쪼바지 연구 요래서 텐디트네 다 쟁가서 해당랑 대비네가 차도랑 대비네가 로와 근데 오제 딱 간다 현라지 디스직 마가 요비 네캅 대가나 나도 딱이요 말 하고요 말와 계시 따위나 지요 말이스 되오요 말 루야 되오요 말이 세마 되오요 말이스 다 땡가서 따고 그래서 초념내 지지도 따고 될라고도 가서디 다되네요. So this is why we have to practice. Entonces, por eso es que tenemos que practicar. Nunca vamos a estar liberados de los objetos, en los objetos que incitan a la aversión o el apego. Tenemos que practicar. Tenemos que practicar con las condiciones que tengamos. Entonces, el Buda nos enseña las cualidades y beneficios de desarrollar un estado mental positivo, de construir una mente positiva del amor y la compasión. Pero el Buda también dice que no simplemente tomes su palabra, no simplemente aceptes lo que estoy diciendo porque yo lo digo, sino que más bien mira si hay valor allí para ti. Mira si lo que yo digo es verdadero. ¿Hay un beneficio? Investígalo. Si no hay un beneficio, investígalo. Decide por ti mismo. Y esto significa que nosotros realmente tenemos que ser conscientes en lo que es nuestra experiencia interna. Cuando, por ejemplo, estamos enojados y lo investigamos, cómo esto nos afecta, cómo afecta nuestro cuerpo y mente, podemos realmente ver fácilmente las fallas de la ira. De la misma manera, cuando tenemos amor y compasión en nuestro continuo mental y lo investigamos, podemos ver realmente y sentir, ver directamente los beneficios de estos estados mentales positivos. Y esto toma una tremenda valentía. A veces tenemos que incitar el coraje. Tenemos que ver ejemplos grandes en el mundo que son personas increíblemente valientes en lo que se refiere a trabajar por el beneficio de otros, a trabajar por el beneficio de los seres sensibles. Hay gente extraordinaria, grandes ejemplos. Incluso en nuestra vida podemos pensar, podemos ver todas estas responsabilidades que tenemos, todas las personas que nosotros cuidamos, todas las personas que de alguna forma tenemos, y mostrarles a ellos nuestra integridad y mostrarles nuestra responsabilidad en la vida. Y cuando miramos a cómo se siente esto, cuando mostramos integridad hacia los demás y las responsabilidades que tenemos las cumplimos, encontramos, cuando estamos mostrándonos para cumplir con esas responsabilidades en una forma que contiene integridad, eso crea un sentimiento de bienestar, de paz, de felicidad. Y hay un verdadero gozo que surge de eso. Y por otro lado, si no estamos considerando a otros, a todos aquellos que confían en nosotros y nos enfocamos en nosotros y tenemos estas emociones negativas que surgen, la ira, los celos y demás, entonces cuando miramos cómo eso nos afecta a nosotros internamente, en la mente y en el cuerpo, podemos ver directamente que no se siente bien, que no es algo beneficioso o saludable. Es algo fácil realmente de entender. Simplemente si miramos. Y él dice, había otra distinción. Cuando no estamos mirando hacia adentro, no lo vemos, no lo entendemos, pero cuando miramos hacia adentro, realmente podemos verlo.
데 베나다 산제이나 대중도와 mindfulness 카리오레 라비나 hom바자기요나 깜바지 야짜그와 대사 마야 그 텐디 투투 duration 텔라 콘소 mindfulness 요레 라부도와 So Entonces, mindfulness is something la that can be atención plena very, very deeply es algo que developed, tenemos que but desarrollar very muy refined. profundamente. Tenemos So que when ser we talk refinados. about for Cuando instance, hablamos, por mindfulness ejemplo, de that la was atención possessed by the plena Buddha, que poseía el the Buda, mindfulness of the Buddha is la atención so plena del Buda era powerful tan that poderosa even in the moment que of incluso en el his feet momento leaving the en que ground su pie and dejaba la traveling tierra through space and y viajaba a touching the través del ground espacio again, y tocaba la tierra for that nuevamente al dar un duration and paso, for that por la duración de ese subtlety of momento, action, he was la always sutileza de completely su aware. acción, There él was estaba not even a totalmente moment that consciente. No había mindfulness un was not simple present. momento de atención plena que él no tuviera. so we sometimes look at the poem Nosotros a veces miramos a los you problemas know how long y no sabemos cuánto tiempo estamos allí como mirando las but cosas. sometimes we talking other chatter A veces tenemos charla banal so we don't know how y no sabemos cuánto tiempo hemos perdido en charla banal. pass Y el tiempo pasa. da di indu nga zo ki ju la ta ngone china kechen borwa mindfulness ya de re nga zo jiten di na la je yo re jiten di na la je du ko jiten de la ko create chadang ko create chi kha jo ji cha di yo re di indu ka du ina nga zo nyom bo je yo ro wa nyom ma ma che ta ki yo ma ro wa yina ya da di ko keep going ro dang mun ro di 다 템바다 희기 그래도 템바 희기 요나 고뇽 뭐 제와들 뇽방고 농도 그래 뇽 추치기 요래 대가 나기 게다디 랑랑 뭐 희기요다 So, so it is Entonces, a given that we're going to have se da difficulties por and hardships. garantizado It que is a tenemos given that we're going to dificultades, have negative se da mood por states and garantizado que vamos emotions a that feel tener emociones uncomfortable negativas y aflicciones que son or incómodas, emotions. emociones But negativas, pero whether we just continue si with nosotros habits of vamos a having those continuar con emotions esos come hábitos o out, vamos a whether they continuar keep con esas going, emociones, or si whether vamos a we permitir que transform continúen them, o or deseemos transformarlas o and stop them from o continuing detenerlas as they para go. It continuar really tal como depends van, on todo eso solo mindfulness. depende de la atención So if plena. we're aware Entonces, or si tú not, it estás is consciente awareness o that no, enables us esa to work on conciencia, our esa mind. atención es lo que If te we're not permitirá aware, trabajar if con we're tu not mente. Y si tú no estás mindful, consciente, then there's no si no tienes way atención, to change the no hay patterns. manera en que tú puedas cambiar estos patrones. 다 디야로 다 드가 나기 다 가서 드가 나기 다 semchen le tsewa 다 yunu turung 드가 나기 게다 디톨 대바고다 Depa. So, Entonces, becoming a proper vessel requires convertirse en un cultivating vehículo love o for sentient recipiente beings, adecuado and significa together with cultivar this, amor y and very compasión por los closely seres with it, which sensibles. is Y esto se practicing metta, relaciona which is con la something práctica del refugio. Lo que se relaciona realmente con esto es desarrollar fe y confianza. so, and this is not just Entonces, esto no es solamente una fe a ciega, faith sino is una fe really based on que understanding se basa realmente en la or comprensión proper object of faith. de los objetos apropiados para la fe. So we'll just keep reading. Vamos a leer. So then there are here the 5 essential Entonces aquí aspects of tenemos going for los 5 refuge. aspectos esenciales de ir al This refugio. category of going for En esta refuge. categoría de 5 aspectos, When it comes to going for refuge, cuando se there's the refiere refuge a of ir al taking the refugio, vows and the está el refuge that is refugio de practiced. tomar los votos y el refugio que es practicado. So the vows, when Entonces, it los says votos del taking the refugio, cuando vows, se these dice are the tomar los votos repetitions del of it. refugio So y el somebody refugio who que had es taken the practicado, refuge muchos de ustedes han vows, tomado there's los votos de the refugio, vows of refuge, los and then votos de refugio, y there's luego the actual practice of está la refuge. So we'll get into práctica more actual del more refugio. about the
Y vamos a entrar un poco más en los votos más adelante. Y esto se refiere a cómo hacer la práctica del refugio. Entonces, si ustedes practican, es necesario tener los votos del refugio. Esto está incompleto, este documento. Vamos a entrar en más detalles sobre cómo tomar los votos del refugio. Y para la práctica principal, hay 5 aspectos esenciales para ir al refugio. Estos son la esencia, el análisis semántico, 3, la distinción relacionada con los niveles del refugio, 4, la práctica actual y 5, los beneficios. Primero tenemos la esencia. La esencia se refiere primero con la mente de refugio. La esencia que se refiere al objeto del refugio. La esencia de la mente que busca refugio está caracterizada por fe y una confianza inamovible. Esta fe no es solamente intelectual, sino una convicción de corazón que nace de la comprensión y la convicción. Cuando examinamos los objetos de refugio, la esencia de las 3 joyas últimamente apunta al único refugio que es el Buda. Específicamente, esto se refiere a los 4 Budas de nuestro Kalpa actual, el Buda Sakyamuni, al cuarto Buda, perdón, quien apareció en este mundo durante este eón afortunado, en el cual se dice que 1000 Budas aparecerán en total. Las cualidades iluminadas del Buda. Estas son, por ejemplo, que él ha purificado completamente todos los oscurecimientos. Ambas, las emociones aflictivas y los oscurecimientos cognitivos, han sido eliminados. Y él ha perfeccionado todos los atributos iluminados, todas las cualidades positivas se han desarrollado hasta su mayor potencial. Entonces esto es muy importante. Es importante que entiendan cuál es el objeto del refugio. No simplemente ir al refugio sin realmente entender que el objeto del refugio que estamos viendo, en qué nos estamos refugiando. Entonces la palabra, de hecho, Buda, que en tibetano se pronuncia Sanje, es alguien que ha purificado completamente todos los oscurecimientos. Eso es lo que dice la palabra Sanje. Sanje significa completamente puro. El Buda ha purificado completamente todos los oscurecimientos y ha obtenido el despertar a través de la eliminación de los oscurecimientos. Y la segunda sílaba, ye, significa desarrollada. A veces decimos incrementar, pero aquí significa que él ha desarrollado totalmente todas las cualidades iluminadas. O I first te la tambo la bosarwa tambo te karsena sanji me yimba tene tega naji ke ngazo naji yimba tega naji ke tene korwandela ta sanji ke kartong yorelamna ta tambo koran ji ko knowledge koran ke yihe kari yorsena tene korwada ta dungi yimba 통구 yores 강에 yimba Entonces el Buda, cuando estamos hablando del Buda histórico, del Buda Sakyamuni, hay diferentes formas de percibir esto. Lo primero es pensar que el Buda comenzó como una persona ordinaria, como nosotros, que era un ser humano ordinario, pero él terminó progresando a través del camino al despertar y purificó todos los oscurecimientos
Y el primer paso en hacer esto fue reconocer que el samsara es de la naturaleza del sufrimiento. Entonces, primero entender el sufrimiento del sufrimiento como sufrimiento se volvió su primer paso para poder avanzar en su camino al despertar. Tenejine tamandela ta dunge keji le tsama tarwarwa nyangelen deba lagdo tene nyangelen deba toba wata tendige kanzaji chadi yores. So he Entonces then él, seeing the luego, nature of suffering, al ver la naturaleza del tries to sufrimiento, él hizo experience the surgir un renunciation sentimiento muy along profundo with de the free, renuncia y along with to empezó a be free anhelar from la suffering. libertad, a liberarse And it del was that sufrimiento. longing to be Y free from ese suffering anhelo de that liberarse del sufrimiento inspired or fue lo que le fueled his inspiró actual a su, path, a su camino, a actions and tomar el activities that camino, he a las acciones y engaged in, actividades en the las cuales actions él se that he involucró, took to en las become acciones free. que tomó para And liberarse. at the end, or Y al final, the final result was el that he resultado did in final fact fue become completely free from que él de suffering, hecho se liberó del sufrimiento y obtuvo el nirvana. Tega naji ke ko tenxie tenyang komban dingjo tsuyutila tenne tenxie yores. So then it says, Y the luego next dice, section is that la he siguiente gained sección dice inconceivable qualities, que including, él and it lists obtuvo some of these, it todas las lists positivas qualities, but actually cualidades, the qualities of the Buddha are pero de hecho inconceivably las cualidades del innumerable. Buda They're son so innumerables, countless, son incontables, inconceivable qualities inconcebibles. possessed Él by the tiene Buddha. It cualidades would be inconcebibles impossible poseídas por el to Buda. Sería enumerate imposible all of them. enumerar todas las cualidades del Within Buda, all of these pero dentro qualities, de estas some cualidades kind of distinct hay unas qualities cualidades que are, son he has the distintivas. quality Por of ejemplo, unforgetfulness él tenía la and cualidad de no constant olvidar level nada y de awareness. constante atención plena. So then there are these lists of different Y luego ya qualities. está So lista de he diferentes possesses the cualidades. 5 Por ejemplo, eyes, que él poseía the los 6 cinco ojos, extrasensory las 5 perceptions, the percepciones 10 mental skills, extrasensoriales, the las 10 10 powers, the comprensiones, 10 los 10 kinds of poderes, los fearlessness, the 4 4 tipos de perfect valentía, knowledges, the los 4 18 conocimientos unshared perfectos attributes, y and los so forth. 18 There are atributos no countless other compartidos y así inconceivable incontables, qualities. inconcebibles cualidades. And likewise, Y de la misma next part manera, is the Buddha's compassion. So the su Buddha esencia possesses era, immense el Buda non-differentiated poseía and una inmensa impartial compasión compassion imparcial that y sin spreads throughout referencias que se extiende all por that todo lo que appears and aparece y exists. existe. This Esta compassion compasión cuida meticulously continuamente a lives todos upon los all seres sentient sintientes. beings with care. It is Es spontaneous in espontánea all y pervasive. It is like omnipresente. the rays Es of como the los sun rayos del that sol que shine brillan en everywhere, todas partes, independent of independientemente concepts de or los conceptos o intentions to intenciones shine de on one iluminar part of the una earth or u another. otra parte de la tierra. When we go for Cuando tomamos refuge, so refugio, we can esta mente find the despierta Buddha, del Buda, complete in wisdom, completa the en attributes sabiduría, that he compasión y holds medios hábiles, constitutes the essence constituye of la our esencia de refuge. nuestro refugio. Da sanje ke karsagoda ngoshe senare sanje ke kariore hyuina tene chetawan chimbi ki yehe chenin chimbi ki yehe sungdo nina tido tiyo samarwa. Chiyo marawa, but jela chi chogurwa. So the Buddha, Entonces, el Buda, and one thing we should probably add is that the Buddha, the qualities, las essentially all of cualidades his del Buda, qualities or esencialmente todas sus cualidades, attributes of the Buddha can be todos los subsumed into atributos del Buda two, pueden divided resumirse en between dos. omniscient wisdom that Y una perceives cosa things es in their su conocimiento absolute omnisciente en as la they cual él are, percibe todas las and cosas como the son en su omniscient naturaleza wisdom última, that y he la perceives sabiduría things as they omnisciente que appear percibe in las their cosas claramente multiplicity. como aparecen en su multiplicidad. Oh, tiga na yeki ta ti na la ta ndu di yirwa de ndi ti yina ya ta lende tene cha ki chawa de hegre sungwa
And so what is meant, Entonces, with lo que this is significa that, esto he can see es with que él puede perfect ver vision, con una visión the perfecta detailed todos los intricacies of detalles karmic intrincados interdependence. del karma y la 다 그러나 interdependencia. 이게 되네 송구도 왕아서 인제세야지 그러와 Mhm. 참바세야 돼 누파 쌈지메 차버레스 다 인제 김누파다 참베 김누파다 nga 김누파도 손다오이나 되네 맞아 치 지에토고 말해 손래 So it is important to understand Entonces es that muy the importante que power entiendan el of poder love, the del power amor, of el compassion poder de is la compasión, extraordinary. que es Because extraordinario. there are the three things that it Entonces shows hay that tres cannot cosas be que se measured. dicen que no pueden One medirse. is the Esas power son, of primero, love, the el power of poder del compassion, amor, and el the power poder of de la metta. compasión y el poder del mantra. 되네 대송거다 계시 지 드솔라 단다 공도 송바 드소 지 소기 요비나 대 남간대야 노는다고 지나 형거 말이스 It is said that Y these entonces se things, dice if we were que to estas try, cosas, si if we nosotros were fuéramos a to intentar, try to measure them, si pudiéramos intentar then medir estas tres if we were, cosas, even if we were to like say incluso give them a container si to nosotros pudiéramos darle say un that the contenedor sky para or space contenerlas, were the container, they incluso el wouldn't even be espacio, able to fit el in the cielo, space. no podrían, estas cosas no They would be podrían vast and entrar en very el cielo. 디 누파데 Es decir, el amor y la compasión son aún más vastas y extensas e infinitas que el propio cielo y el espacio. Karela? 베나가서다 지 첨보요레 자 첨보레 노라위나 맞아 속로지 요한도 틴디기 지 맞아 니비 마레스 we cannot measurement or beyond measurement But they're, of course, they beyond don't thought. have a form. Y por They're supuesto, formless, but no tienen forma, if we were to give them a pero si form, nosotros fuéramos a then it would darles una be forma, immense su beyond forma sería inmensa, más allá de la so they are medida, de cualquier medida. immeasurable. Por lo tanto, se dice que son 대중도 왕아서다 inconmensurables. 데데다 나서 나당 되네 에지다 가서고 참바다 닝지 게 더솔라 칸디스 로그레 칸디스 찹거리라비나 되네 토파메 바레 에존레 베나가서다 잘라라오이나 칸반도서 토데그로 칠론로 토구마로 소 오다 텐다고 And 말레스 likewise, Y de la misma manera, they are unimpeded. también So both no tienen mantra and impedimentos, love son and ilimitados. compassion El are mantra, el amor y la unhindered. compasión So son there's no inconcebibles e limits, there's ilimitados, no nothing that tienen can block límite, them. no hay nada que pueda 얘는 베나 bloquearlos. 차가 대중도 디 누판도지 찹싱도 치비나야 누파텔라 되네 지 메교멘도 요 말레스 지 누파 대가 파도 찹그레 대가 와 찹토고 말레스 용 상제기다 지 세용베 까블라 되네 지 티키 누파텔라 되네 시면도 우송도 And Entonces, the power, their el power, poder, like el poder que poseen is beyond scope. It cannot está be más measured. allá de The cualquier Buddha, medida, no puede Sangha medirse. Sangam, has El said Buda con that the su power, sabiduría omnisciente scope, dijo que el the poder, limit of el límite and power of these qualities is de estas immeasurable. It's cualidades beyond es measure. simplemente más allá de la 보다 medida. 대양 아주 삼모당 거다 상제텔 파워 요원도 이나양 아주기 샘기 주기 누파지 히데와리 비기 누파세야 주로 누파데 나솔라 요레스 But and Pero what we have to do nosotros is we have to lo que tenemos que hacer like the qualities es and power of the confiar en Buddha, las which is cualidades y el the poder del illuminated Buda, mind, que es to esencialmente our su own mente mind. iluminada, Because the truth of the y matter traer is esta cualidad that en nuestra our propia mente, porque la verdad Buddha nature, es que nuestra the naturaleza búdica essence of our es de la Srimati, esencia our de, o la esencia de nuestro ser our es true nature is nuestra these verdadera qualities naturaleza as well. posee todas estas cualidades también. So then, Y luego continuing with continuamos con text, so the en el second texto. category then Y la is segunda semantic categoría es analysis. el So this análisis is semántico. just a kind of investigation or Es como una investigación kind of the literal meaning of the del words, significado literal de la words protección. ¿Qué of going significa la to protección de is ir al refugio. refugio? So in ¿A Tibetan, qué the term significa? is En kyabdra, tibetano el which is término es kyabdro. Kyab, literally kyab means protection literalmente or significa refuge, protección o and refugio y dro means to significa go. ir. Thus, the term Por lo directly tanto, el translates término as se going traduce to directamente protection como or ir going to a buscar refuge. protección o The buscar nature of this refugio. protection, as
La naturaleza de esta protección, como se afirma en la red de la ilusión, el refugio supremo, digno de refugio, aquel que disipa todos los miedos. Luego está la protección temporal y la protección última. La protección temporal es que durante esta vida, cuando recibimos protección de numerosos obstáculos y peligros, por ejemplo, desastres naturales, calamidades causadas por los cuatro elementos, el agua, el viento, el fuego, la tierra, extremos del, del ambiente, rayos, tormentas, etcétera, amenazas externas con peligrosos animales, ladrones, criminales y espíritus que nos dañan, crisis de la salud, enfermedades, epidemias y otras aflicciones del cuerpo y obstáculos espirituales. Y luego la protección última, a largo plazo, el refugio ofrece protección contra ciertos miedos como renacimientos en los reinos inferiores, liberación del miedo a renacer en el infierno, en los reinos de los fantasmas hambrientos o en los reinos animales, el sufrimiento sansárico, liberación del sufrimiento en los 6 reinos de la existencia cíclica y liberación de los extremos espirituales, como estamos protegidos contra caer en el extremo de la existencia samsárica o en el extremo de la paz autocomplaciente. Y luego niveles de refugio. Tenemos los niveles del refugio, como enseñó el gran yogi Jeksun Milarepa, Buda, Dharma y Sangha. Estos 3 son el refugio externo. Lama, Yidan y Dakini, estos 3 son el refugio interno. Canales, vientos y gotas, estos 3 son el refugio secreto. El refugio externo, las 3 joyas. Entonces el Buda es el maestro, el plenamente despierto que muestra el camino a la liberación a través de la sabiduría y la compasión perfecta. El Dharma, el camino, es el camino, las enseñanzas y prácticas que conducen a la iluminación, incluyendo tanto las enseñanzas escriturales como la realización que producen, la Sangha, la comunidad espiritual, los compañeros en el camino, incluyendo tanto a la comunidad común de practicantes como a la noble Sangha de quienes han alcanzado la realización directa de la vacuidad y ya están en el estado de bodhisattvas o de los bhumis del bodhisattva. ngazo ta distinguishing karsina sangje barwa ngazo sangje yo mares ti ndu ta ti maje du karsina ta ngazo tengu yore sangje rwa sangje la tengu yore sangje ke ta zo tensa de ta sangje la ngazo teba je gu yore tene yina tensa de sangje songhyang bi chu de la tengu yore 다 추티야 템버 치발라 티 제슨 죽바 테 냠len 칭게데 겐두텔 땡고 요레스 다디 그 first step라고 차디 요레 So first of all, so we have to Entonces, distinguish primero, when it comes to tenemos que the distinguir cuando se refiere a las 3 joyas. Buddha Entonces, el Buda is fully awakened. está He has totalmente attained despierto. Él ha Buddhahood. obtenido la His budeidad, enlightenment is fully la realized. He's iluminación. fully developed all of Él ha the desarrollado todas qualities. las cualidades And iluminadas. we are not, we Y have not. nosotros And so no lo hemos hecho. therefore, we Por have lo to tanto, rely on the tenemos Buddha. que We confiar en rely el on the Buda. Buddha as the Tenemos que confiar en el example. Buda We como rely on the ejemplo. Buddha with Tenemos que faith. confiar en el Buda con fe. And then Y that luego which we have to follow tenemos is que the seguir, path lo que tenemos que of seguir es Dharma, el which camino is the del Dharma, Dharma, which is the path that the que Buddha es el himself camino el que el propio followed Buda and then siguió laid out as the way y to awaken like he did. señaló So como el this camino al is despertar. the Dharma, Eso es el taught, the Dharma, que teachings se taught by the enseña, Buddha. las enseñanzas enseñadas por el And we Buda. have to likewise Y luego rely tenemos que de alguna on forma them, confiar en los because others are compañeros, also traversing los the path. amigos que también Those who están have transitando el entered camino, into the path of the Buddhist aquellos que han teachings, entrado who are the al Sangha. camino de las enseñanzas budistas, que son la Sangha. 다 awakening until 마차 파드 카르스나 다 상제 탱고도 와 상제 탱 베네트종라다 드로나 상제 탱 데나 상제 탱 사나 상제 탱스 대가 나기 기타 가서다 점도 그 돈바 휴샤베 강라 점도 그다 랍자도 조나나 타종버레 테네 지 칼라 살기요나 테네 Tambo droe kabla. Tambo droe la yorwa droe kabla de
koragya. 오래리 어때요? Tene dena de gari gola. Tene sawa. Chupabua. Tene. 어다들라. So Entonces, until we ourselves hasta que awaken, nosotros we have no to hayamos always alcanzado el hold despertar, tenemos que our sostener al Buda en nuestro corazón, tenemos que mantener al Buda en nuestra mente, siempre recordar al So it is Buda. said that Y at entonces se all dice times que si nosotros the todo Buddha, el whether tiempo recordamos al walking, Buda, sitting, mientras sitting, estemos so for caminando, instance, when you sentados o take the vows comiendo, of refuge, or actually the three jewels, de right? hecho tenemos que To recordar las remember tres the three joyas. jewels at all times. Drupon señala, recordar las tres joyas todo When el you take tiempo. the vows of refuge, Cuando the tomamos los votos de trainings, the refugio, supplementary kind of hay practices and entrenamientos trainings, complementarios, which por is ejemplo. that when Como we por are ejemplo, walking, we cuando can vamos caminando, visualize that podemos we're visualizar circumambulating, we're que estamos circumambulating the Buddha. circunambulando al Buda. When we're sitting, we can Cuando estamos visualize the sentados, Buddha podemos abiding visualizar al Buda on our permaneciendo crown. sobre When nuestra we're corona. eating, we Cuando make an estamos comiendo, offering. We podemos hacer una visualize that ofrenda, podemos visualizar that our process of eating que is nuestro like an proceso de offering, comer se convierte en una ofrenda we're offered to the y es Buddha. como ofrecer un gran chakra al Buda. 디기 편도 가리요리소나 테네 제 베나차 샤위나 테네 샘기 주라 테네 텐디 제 상지 네디가 네토베이나 테네 당가서지 타마양 안가서지 랑람 ordinary person로 통반로다 대가 나지 제 따야 마가와로지 통베이나야 테네 야보지 콤데위나 테네 카르세나고 지테 마가와텔라고 고 상지리 잠만라고 테네 테니 차기요레 스테나 상지리 잠다고 데라 나와 제고 말와 야 공다야 보고마서. 베나가 또 유노로 유 당가 또 꼬라노로 스테니노지 그가 homba잡나 테니 유로와 아 유노지 통비나 유텔라 베나 다 가두이나 제 공초 좀 땡기요나 테네 고지 가서가 나와 Not ordinary maybe. 샤르와 다 된다고 맞아. 근데 다다 송세야 tento 토세야 된 럽고요레스 So one of the benefits Entonces, of uno de los practicing the three beneficios jewels de in siempre sostener mindfulness las way tres is joyas that en nuestra it has mente the de esta ability of forma es que purifying our esas perception cualidades, and transforming sus our cualidades experience, purifican so nuestras that percepciones y transforman when nuestra we're experiencia. always remembering the Cuando three siempre jewels, estamos recordando las tres it joyas, becomes eso se something vuelve that causes algo all que causa the things que that todas las appear to cosas us, que like all aparezcan of a the nosotros, objects, to become todos pure los objetos in externos se nature, to no conviertan en longer puros seem en as naturaleza, ya no los evil. vemos So como this is objetos like our ordinarios. Y practice esto in the es lo que context of ocurre con saying la mantra, práctica that en el contexto del all mantra secreto. phenomena is Todos los appearing fenómenos appearance aparecen como of, apariencias, enlightened phenomena, is pero essentially the aparecen a la body of vez the como Buddha. fenómenos iluminados. Son And that esencialmente all el cuerpo del sound Buda. is Todos los pure sonidos sound, it's son mantra. sonidos puros como And mantras. all that Y arises todo lo que in the surja mind en la is mente the pure phenomena of es el meditative fenómeno pura de absorption. la absorción And so in this meditativa. way, by Entonces, de esta constantly forma, holding this sort of al practice of sostener mindfulness and continuamente y recollecting the practicar three esta jewels, atención plena de this recordar a las tres purifies joyas, esto purificará like our perception on all nuestras levels. percepciones en todos los niveles. 다디 휴블 가서 가리 송위나 테네 당가서 냠내 치네 야보 야 차옹베 까블라 테네 가서 다 잡나 상지 약체 인수네 테네 다 제가서 추 냠내 치 겐두로 톡데 테네 치우메 까블라 랑게도 테네 다지 냠탕 똑바 테네 치우메 까블라 테네 다잡 타메게 타툭 잠로서들라 테네 상지 차디요레스 So when Entonces, our practice becomes really cuando nuestra advanced, práctica then avanza we realmente, realize that the entonces single nos damos cuenta refuge de que is un the solo sole refugio, el refuge único of the Buddha. refugio, es el So we refugio del have the Buda. three jewels, the Buddha, the Pero Dharma, and the entonces Sangha, tenemos el the Buda, el Dharma y la Dharma Sangha, tenemos el and camino the companions, y the tenemos a los Dharma and the compañeros Sangha, del are camino, al temporary Dharma y and la Sangha. El necessary Dharma y la Sangha until we son realize the objetos true meaning of the temporales hasta que ultimate nature. And at realicemos that el time, that's significado de la when we are the naturaleza Buddha. última. And at Y that ese es el point, verdadero then the significado del sole Buda. refuge becomes the single Por eso refuge of the señalamos que Buddha. el refugio es el único Buda o el Buda es el único refugio. And then the
Y luego, esto también se conecta con el refugio interno y tenemos el refugio secreto. El refugio interior son las tres raíces, el Lama, el Yidan y la Dakini. El Lama es la raíz de las bendiciones, el maestro espiritual que encarna la actividad iluminada del Buda y transmite las bendiciones del linaje. El Yidan, la raíz del logro, la deidad meditativa que representa las cualidades iluminadas del Buda y sirve como foco de transformación. Y la Dakini, que es la raíz de la actividad, del principio femenino iluminado que representa la sabiduría, la energía y el aspecto dinámico del despertar. 단대 내갑라 가디 상제 군의 하변공 송도 직다 단나 ordinary 킬라마들라 상제리 원에 가디 치요래 좀생 가르세나 상제 다 가서 총요디나 상제 공부 제요 말와 이네 닫고 메시지와 중간디 대가 나이 유바 중간데 상제네 다 바르 두 댕에데 고다 가르세고래 ordinary 라마 세나리 라마티 차디요래스 라마테리 대가 나이 게다 단기 공휴가 나이 짭 타토 게티니 짬네 라마리 송로 짬네 상지 냐치 디니 다 짬네 상지 냐치서야 드니 또메가라 상지 지불 거야 요 말에 상지기 샘당 대가 나이 다다 라마서야 라메기 샘당 드니 랑기 샘 드니 랑기 샘데 드니 그 니스미바 디 테네 모든 요르토고요레스 디디 다 가서 상지야 요레 상지 당부 ordinary 상지 ordinary가 권한 냠내치네 상지에 바라와 대나기게 가서 당부 ordinary를 냠내치나 되네 상지야 요레 다 디디 고 권한이 직바로와 상지 세미나레 라메기 세미나레 랑기 세미나레 되네 샘착 직바착 요레 다 되니 zam노다 타마디 다 라마데야 마리 상제데야 아테네 지잡레 대가 나기 라마데야 잡레 대가 나기 랑기 샘타 잡잡규 차르요레스 Entonces, esto es muy importante porque se dice que el Buda es el único objeto de refugio en un sentido último. Pero en un nivel relativo se dice que el Lama es incluso más precioso que el Buda. Es más amable que el Buda. ¿Por qué? Porque en el nivel relativo el Lama es aquel al quien nos referimos como el que aparece ante nosotros en una forma ordinaria. Ese Lama, esa persona, es incluso más amable que el Buda. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos conocer al Buda directamente en persona, pero tenemos al maestro espiritual y ese maestro espiritual es aquel que transmite la corriente de las bendiciones del linaje. Desde los tiempos del Buda hasta el presente, ellos sostienen esta corriente, esta continuidad de bendiciones, que es lo que nos permitirá a nosotros reconocernos a nosotros, reconocer nuestra conciencia iluminada. Incluso el Buda, aunque el Buda es el refugio último y es el único refugio, el Buda y el Lama y su verdadera naturaleza y nuestra propia mente son de hecho una y una sola, única. Entonces, cuando nos damos cuenta de que la verdadera naturaleza de nuestra mente y realizamos la indivisibilidad de estos tres, por ejemplo, así como el Buda comenzó como una persona ordinaria y atravesó todas las etapas del despertar hasta alcanzar la iluminación completa y se convirtió en un Buda completamente iluminado, nosotros tenemos exactamente el mismo potencial. Y la verdadera naturaleza de nuestra mente es esta conciencia iluminada que es el Buda. Solamente no lo hemos actualizado, aún no hemos podido manifestar sus cualidades, pero están allí. Entonces, cuando eso es comprendido, que nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza de nuestra conciencia, es en ese punto en que nos damos cuenta que el único verdadero refugio es el Buda.
y que el Buda, nuestra mente y el Lama son uno. For today, we'll Entonces, conclude here. hoy vamos a concluir aquí con las enseñanzas. Tenemos algunas preguntas y discusiones que podemos hacer y vamos a continuar luego la semana próxima. So, yeah, so if you have some questions, Entonces, si hay alguna pregunta, today topic or this the how to practice sadhana too. So entonces, si tienen preguntas basándonos en lo que estudiamos en el fin de semana pasado, la idea es que también podamos hacer la práctica de la sadhana. Y Daniel pregunta, ¿quién fue el maestro o los maestros del Buda Sakyamuni? Sanjay Sharjate Lama. Sanjay Sharjate Lama pe mambo yores. So the Buddha had many lamas. El Buda many tuvo teachers. muchos maestros, muchos lamas, de hecho. Ringbor Danglachu. So first he had Primero, two main él spiritual tuvo teachers that he dos really maestros relied on, principales en los Rinpoche cuales él and confió y sus Rinpoche nombres en Danglachu. tibetano son Rinpo y Lakchu. And they Gom taught ke nyamlen te yang ngazo ta tandan de la karsana ngazo sungkham sumi redan dongkham sungkham sumi kam la ta sibe ki tsemo sumbe ngazo khurban di ki tsemo le yar tse pa de le ya ke ta gom lam ngen de ringpo ta lak chun cha de yore. So they primarily taught him how to Entonces, meditate. primeramente le enseñaron a él cómo meditar y a través de sus instrucciones, el Buda pudo, a través de su meditación, él logró llegar al mismo nivel que ellos tenían y luego les sobrepasó. Entonces, a través de estos métodos de meditación, él fue capaz de desarrollar todos los niveles de absorción meditativa que corresponden con el reino del deseo, todos los niveles de meditación y concentración que corresponden con el reino de la forma y todos los niveles y meditaciones que corresponden con el nivel de la no forma. Entonces, por ejemplo, hay muchas diferentes divisiones y niveles de meditación o de absorción meditativa. Dentro de estos tres, hay 17 diferentes variedades de concentración o de absorción meditativa que corresponden o que están conectados con el reino de la forma o con la absorción sin forma y así. Todos estos diferentes jhanas o niveles de absorción meditativa. Del haji yojire samtene ta loto kabaje ala soba chintene sanji jumdene kono ngustene ta sanji vares. And so they, his Y teachers entonces, recognized sus maestros reconocieron sus grandes logros y reconocieron que él había practicado sus instrucciones y así tal como le habían enseñado y que de alguna forma él alcanzó el pináculo de la existencia cíclica en su absorción meditativa. Pero él entendió que tenía que haber algo más allá. Eso fue lo que pasó con el Buda. El Buda comprendió que sentía que había un nivel más allá. Entonces los maestros le dijeron a él, está bien, tú has obtenido el logro. No tenemos nada más que enseñarte. Tú has alcanzado el nivel del despertar. Es lo que ellos creyeron. Pero el Buda sintió que tenía que haber algo más allá. Él todavía no estaba satisfecho. Sentía que tenía que haber, que había algo más allá. Así que continuó buscando el despertar. Entonces, por ejemplo, primero, él fue
a través de unas dificultades extremas, porque él pensó que el camino era el de la austeridad, así que practicó la austeridad en una forma muy severa por 6 años. Y luego descubrió que ese no era tampoco el método. Y entonces allí, al renunciar a este método, entró en otra forma de meditación en la cual él pudo comer y básicamente se dio cuenta de que el extremismo no era necesario. Y luego, después de comer y tener nutrición, él pudo desarrollar la bodhicitta y alcanzar el despertar completo en Bodh Gaya. Michelle has a question online. Hay una pregunta Michelle, can you online. unmute? Hi, yes, it said, Sí, one aquí se dice verses or en uno de los on the versos pamphlet said, that del texto the Buddha has que el completely Buda purified había afflictive purificado emotions and completamente las emociones obscurations, aflictivas y mental obscurations. oscurecimientos, los What oscurecimientos does that really mentales. mean? I ¿Qué es mean, lo que eso I'll kind significa? of answer it what I think, and then you can Yo puedo tell me entender how lo far que, away I am. yo puedo I expresar lo que yo he might, as entendido. we Yo being voy in a a pensar physical body and que mientras thinking about estemos en un it, cuerpo we can físico, en un never cuerpo get humano, rid of anger, no podremos liberarnos de la ira, jealousy, or pride, or los all these celos, poisons. el And I think orgullo, that todos estos people, venenos. a Buddha, they don't Entonces grasp pienso en onto it Un or Buda que no push se it aferra, away. por ejemplo, What en they una do forma is if they parcial, feel it, sino it's que kind of ellos like an sienten arrow. It goes through you, you feel it, but it doesn't get este, stuck and it goes esta right where it belongs. emoción. So Es como a que no se Buddha queda feels atascada en it, el Buda. El Buda puede understands sentirlas, it, puede processes entenderlas, it, and las then procesa releases it. y luego las libera. I don't know. So. No sé si esto es una comprensión correcta. Es decir, el Buda era insensible, se volvió insensible a las emociones, carente de emociones, o es alguien que puede sentir estas emociones y procesarlas sin que lo afecten. Did pretty good with your hair. Oh, sorry. 리 이내야 다 리리다 전화 라번나 이리스 게탕 당기 콘티바 나 이리 지 출와 강야매와 동해 강야매와 텐데 말이 상제 권한 상제 해효베가라 상제 머와 이내 초랑 라번나 이리 텔레카스나 상제 기 샘게 땡라 베나 송도 초제라 마사지 치고나레 초제라 테네 베다 카트 치고나 티니보라 예와 요 말이스 So, right, yes, the Sí, Buddha, el Buda, does not, as long as somebody who is enlightened and mientras embodied in human form, alguien esté en forma still humana, feeling, there's still aunque esté sensation, iluminado, habrá still, sensaciones, habrá sentimientos, suffering, but habrá sufrimiento, it is pero there's no no habrá fixation. So, for instance, the fijación. Buddha, Por ejemplo, el it is Buda said that if se somebody dice is massaging him on que one si alguien side, estaba masajeándolo and por un somebody lado is like y cutting si alguien his estaba flesh on the cortándole su other carne side, por el otro that there's lado, no no distinction habría between those distinción two for him. entre estas dos cosas para él. Like one doesn't cause Como por somebody to ejemplo, become uno no le angry and the other, causará he que él doesn't se have enoje y la attachment otra no le towards causará que él one genere or aversion apego. towards the other. Es decir, no habrá apego o aversión hacia una acción o hacia la otra. But the experience, 드시기 나초라 등에 용고요래 송고도와 나초 니마진 짐바 메위나 되네 지원에 전에 지고 대잠제게 지 나조 베나 마소 요나리 라바제 요나리 고 대잠제 나조 요사 마레스 Karela? 베나 마요나다 칸디 요나 나초 오르네리 나이게 나조 요사 마레스 However, the experience Sin embargo, of a Buddha, estas experiencias de un Buda, la experiencia es realmente decir que la mente de un ser iluminado es difícil de comprender, es imposible.
no es una experiencia ordinaria, porque ellos no tienen fijación. Y nuestro sufrimiento está relacionado directamente con nuestro aferramiento y con nuestra fijación. Entonces, por ejemplo, si el Buda está teniendo un brazo que le están cortando, su experiencia de la herida o lo que nosotros experimentaríamos como dolor o sensación sería completamente diferente para un Buda. So like for instance, when Entonces, por Naropa ejemplo, broke cuando bones in his body, and then Naropa tuvo Tilopa, los through waving his hand over huesos Tilopa's body, all of rotos his en su body's cuerpo y cuando bones Tilopa kind of colocó su reconnected. mano y pudo hacer que todos los huesos de Naropa se reunieran nuevamente, se unieran o se sanaran, So it's like, and so es it's not like así. us, like No it's es como not para nosotros. Para los seres veterans ordinarios como who nosotros, una herida easily sort of recover. It's like there's no puede um, recuperarse fácilmente. it's very fluid, yeah. La sangre fluiría. Por el tema que hay que entender es que la mente es muy poderosa. Si nosotros tenemos una herida o nos preocupamos demasiado, eso hace que todo empeore, ¿verdad? Si tienes un hueso roto o tienes una herida, eso es mucho sufrimiento, pero si tu mente acepta y no se preocupa y hay menos preocupación, entonces te recuperarás más rápidamente. I'm very sorry. I'm going to have to excuse myself because I have another translation job Y voy a ongoing tener que that might take me retirarme like 10 minutes. porque So I'm tengo going to otra excuse traducción en myself línea and en menos de 10 minutos y tengo que excusarme con usted y Drupal Rinpoche tendrá que continuar. So, just following up on the same line, I assume Y continuando con the esta short misma answer línea, would be yo asumo que la Buddha respuesta doesn't breve feel, sería que el Buda no siente regular human sensations sensaciones humanas because he's no regulares longer a porque regular human. él ya no es un He humano has an regular. awakened mind. Él tiene una mente And despierta. also in the Y statement también it says attain se dice inconceivable que él qualities, obtuvo cualidades including the five inconcebibles, eyes, incluyendo los the 5 six ojos, extrasensory perceptions, the las 10 5 understandings, the percepciones, 10 las 10 powers, comprensiones, los the 10 four kinds of poderes, fearlessness, los the 4 four tipos perfect de knowledges, the 18 valentía shared attributes. y los And each 18 one of them atributos is no marked with a compartidos y number cada uno de ellos está in, marcado con un número. in the printout. So can you talk a Entonces, little bit more ¿podría about usted, this or usted where we hablarnos can un read poco more más about what this means? de lo que esto I significa? think this the bottom the less, I think. Page 5. Oh, yes. Thank you. Thank Y you. esto, la traducción de esto está en la página But 5 still, del I documento. think this lot we can do explanation, but I think less there. So. Okay, Michael has a question on the five-fold Michael path tiene in una pregunta. En el Mahamudra. sendero How quíntuple de important are the Mahamudra, states of concentration and ¿qué tan absorption? importantes son estos estados de concentración y absorción? On the five-fold path of En el sendero Mahamudra, how quíntuple de important are Mahamudra, the ¿qué tan five importantes son los are the states of estados de concentration and concentración y de absorption? absorción? Rupanla, can you hear me? Yes. Okay, so what is concept? Last part, what means? How important was that concept? How important are the states of concentration and ¿Qué tan absorption? importantes son los estados de concentración y de absorción? Right. I think what means concentration? Like meditation or ¿Qué significa concentración? ¿Te refieres a la meditación? Enfoque. Yeah. Concentration and tonang chiba chigyola concentrate chi solan.
Right. So I think 저랑 it, 같이 질문을 okay. So this I think mostly concentration, generation stage. Y esto de la concentración se refiere a la etapa de generación. You're talking about Y creo que usted se refiere especialmente so Bodhicitta, a el sendero quíntuple de Mahamudra, la bodhicitta, la deidad Yidam, yoga, and el Guru Mahamudra. Yoga y el Mahamudra Mahamudra. has a lot of Y Mahamudra tiene muchos niveles de shamatha concentración, stages. como shamatha, niveles de shamatha diferentes. Or you said this how important? Entonces, ¿qué tú dices? Que si esto es, ¿qué tan importante es? It is important, yes. Sí, son muy importantes. Yes. Very, very important. Así es, muy, muy importantes. As you've gone deeper into the Así como usted va yendo más profundamente concept of en los refuge, conceptos del refugio, it seems to me you've pareciera, para mí, vastly enlarged the common concept of que esto incrementa el becoming concepto Buddhas. común de convertirse en un budista, de tomar You've votos. so vastly enlarged it, Y esto se ha incrementado tan it comes to my vastamente mind that que viene a mi you could mente use different words. que uno podría usar diferentes palabras, It seems to me it's porque pareciera para mí concept que now tal un concepto tan grande como este that every day you wake up, es como que every cada día moment uno consider despertaría yourself a y Buddhist. cada momento uno debería Going for refuge. concebirse usted como budista, debería ir al refugio, I mean, literally like the Buddha himself. literalmente como As el you Buda mismo. step from one foot to the other, Antes de poner el pie, al levantarlo y that's colocar el going to otro pie, refuge. eso es ir al refugio. En Is ese that momento puedes ir how al you refugio. intend ¿Es así this to be como understood? usted trata de que entendamos esto? Okay. La verdad es que no entendí muy bien la pregunta. All right. So this yes, I think maybe I can telling the one story. Así que creo que mejor les voy a decir una historia. So during the Cultural Revolution, right? Durante la Revolución Cultural, Time is, en aquella época, of course, there's no dharma, no había Dharma, not allowed to practice no se permitía la práctica del Dharma, any kind of practice. no había ningún tipo de práctica, recitación de mantras, Cannot see anything image, no podías ver ninguna imagen. and always like Así locals, que officials, siempre los líderes locales estaban buscando, mirando, vigilando si alguien estaba practicando o no, si alguien había escondido un mala, even though they look at, y ellos estaban buscando moving something mouth, si alguien estaba moviendo la boca recitando. Y te preguntaban, ¿qué estás haciendo? ¿Estás recitando un mantra? Y eso te podía meter en problemas. not allowed to at all. No se permitía If you say something de ninguna mantra manera. or Si say alguien te something veía wrong, recitando un mantra o recitando el they have to refugio, go jail, tendrías que ir a la cárcel beating them. y podrían ser So golpeados. they're kind of like dangerous Y situation. era una situación peligrosa. So Entonces, so one day, un día so my home, estaba official, en mi hogar, leaders come to llegaron los líderes oficiales a mi casa. So then, Y luego, so my mom mi made madre tea les hizo té and then offered to these local leaders. y le ofreció el té a She esos tried to líderes take out locales. the top shelf and then take the cup, Pero ella estaba tratando de alcanzar una taza que estaba en un estante alto fell down, y la taza se cayó, So then le cayó my encima. mom Y said, entonces mi madre "Pray dijo, to Buddha Dharma." ruego al The officials, Buda the Dharma. leaders there, but Y he estaban was allí los líderes, able to catch the pero ella cup fue without capaz de broken. sostener la taza para que no se rompiera. So La agarró con sus manos. I think that no matter this Y entonces no importa
cuáles sean las condiciones, las situaciones, si no te permiten practicar en tu mente, si tú no olvidas el Dharma, si algo ocurre, algo peligroso, incluso aunque estemos hablando de, de cosas que nos puedan producir la muerte, si en ese momento tú recuerdas al Buda, en ese momento esa situación era muy difícil. Pero si tú recuerdas al Buda, estarás bien. No sé si esto responde a tu pregunta, pero lo que quiero decirles es que hay muchas historias así. Si algo ocurre, si algo difícil ocurre, en ese momento es que tienes que recordar al Buda. Pero para poder recordar al Buda en ese momento, tienes que practicar. Tienes que practicar todo el tiempo, porque de otra manera no vas a recordarlo. Como dije anteriormente, mi madre estaba allí y ella no dijo nunca si eso estaba bien o estaba mal. Ella tenía miedo, pero en el momento la taza se pudo haber caído, se pudo haber roto, pero ella dijo mentalmente en ese momento, yo oro a las tres joyas. Y tienen que entender el peligro que representaba esa situación. Y ese fue su impulso. Después de esa historia, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? How long have you been practicing? ¿Cuánto tiempo ha estado usted practicando? I think there is Yo creo okay. que, First, a ver, so I were born in Tibet, right? yo nací en el Tíbet Tibetan y los tibetanos, el país used to, tibetano solía I ser, think like 99 and then 99 percentage is creo que el Buddhism. 99% del país es budista o era budista. However, Sin I embargo, born, yo nací, I think not I born, I think after o maybe no desde que nací, pero digamos, en el momento en que yo tendría 4 o 5 años, desde ese momento se destruyó el Dharma. No había Dharma en mi país. So, and then, Entonces, even though I grew up, like incluso aunque yo crecí, years old, or 15, yo tenía 40, 16, so that time is 14, no Dharma 15 at años, all. ahí no había ningún tipo de Dharma. Pero The outside, no Dharma, afuera no había Dharma externo, no había enseñanzas, no había práctica. In the Tibet, Pero en el Tíbet, Tibetan people, la gente so tibetana slowly my parents how to practice the enseñaban, mental, so digamos, sutilmente cómo practicar. probably I grew up. Así que yo probablemente crecí en el budismo. And then Y luego the civic, so also these many ways, practice. hay muchas formas de practicar. We have studies first. Tenemos que estudiar primero. So studies, Y los estudios sort of college, here. es como ir al Now colegio, I study. como ir a la universidad. And then this Buddhism is the two kind of together combination. Y entonces el budismo combina Study and esto, el estudio y la práctica. so the study first El has to estudio primero tiene que terminarse and the second we call practice. y luego Of course, vamos a la practice práctica. every day we go Por supuesto, uno todos los días practica en los monasterios, pero específicamente practice, uno practica we call 3-year retreat. en un retiro de 3 años. I did Y primero yo hice este retiro, maybe 2 months, 3 months here, there. hice retiros cortos de 2, 3 meses y luego Continuation, pude continuar con la práctica 3 years, 5 months, one place. hasta 3 años y 6 meses en un lugar, en India, en Almora. 3 years. Y allí cumplí con mi retiro de 3 años. Or 3 year practice. So that time is just myself.
Y eso lo hice por mí mismo. Yes, we can, yeah, you cannot see other No people puedes ver a otras personas at all and also cannot talk. Yeah, of course, cannot talk. y no puedes hablar con nadie. No hay So comunicación. that's I can say this practice. So. Drupal, real quick. So this actually that's we call karma input, Then Eso es lo que nos referimos con crear improntas kármicas, hacerte familiar, porque de otra forma las emociones aflictivas son muy poderosas y no podrás controlarlas. Será muy difícil. Pero si te haces familiar con un retiro de 3 años, por ejemplo, de práctica continua, entonces realmente tú logras saber lo que es la mente a través de la familiarización con la práctica. Would like to add in regards to Stephen comment before in question that's why we are encouraged to take refuge. Por eso es que se nos alienta a tomar refugio cada mañana, porque esa es uno de los preliminares. Entonces, cuando tomamos refugio cada día, eso coloca el tono para nuestro día. Eso nos recuerda a nosotros las bendiciones del linaje, del Buda y de sus logros y las bendiciones que vienen a través del Lama. Y por eso es que tenemos que hacerlo cada día. Recordamos cuando encontramos los desafíos de cada día, cuando encontramos personas que no nos gustan, las cosas que te pueden enloquecer, el perro que puede orinar en cualquier parte, cosas así. Entonces, si tú tomas el refugio cada mañana, eso te ayudará a recordar el camino y nos ayudará para poder mirarnos a nosotros cada día cuando estemos haciendo algo malo, poder restringirnos de generar más karma negativo y nos ayudará a llevar a nuestra mente hacia una mejor dirección. Y creo que era importante la pregunta que hizo Steven y yo digo sí, tenemos que tomar refugio en cada día, en cada paso de nuestra vida porque somos ignorantes. Y eso nos recuerda nuestro camino. Sí, es importante. Como dije esta mañana, tenemos situaciones desafiantes. Pero es muy importante recordar cada mañana al despertar. Y eso es una preparación para el día. Por supuesto, tu preparación puede hacer café, pero tú te preparas para hacer lo que vas a hacer en el día. Pero prepárate también generando amor y compasión. Y si tú te preparas de esta forma, tu día será mejor. No hagas como los animales. Los animales probablemente se despiertan y salen de una vez a hacer lo que tienen que hacer. No sean así. Somos seres humanos. Y por eso se dice que la mañana y la noche son muy importantes. En la mañana tú te preparas para ser una mejor persona. Y por supuesto, habrán desafíos cada día, cada momento. Pero tú no estarás bajo el poder de estas dificultades. Podrás mantener una mente estable, podrás construir tu coraje. Incluso aunque las cosas sean difíciles, tú pensarás, lo que hice hoy, podrás mirar a lo que hiciste en el día y podrás sentir que mantuviste tu fuerza, que purificaste tu karma, hiciste mantras. Entonces luego, tú dices, oye, estos 2 días he hecho un buen trabajo y debes apreciarlo, regocijarte. Y entonces tú sientes que tu cuerpo se suelta, se relaja. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque no tenemos la atención plena, cometemos errores. Y a veces hacemos un buen trabajo, algo positivo.
pero lo olvidamos. Entonces, cada día, cada noche, tienes que recordarte. Y luego eso te dará un buen sueño. Draykunkayu Buddhist Center of Tucson asks, how many Eh, times a day should one recite El centro del Kunkayo sadhana pregunta, in order to complete ¿cuántas one veces al retreat? día uno debe recitar la sadhana de refugio para completar un día de retiro? Sí, ¿cuántas sadhanas o cuántas prácticas debes recitar la sadhana? Sí, este es el programa. Con respecto al programa de retiro, el retiro aquí significa 4 sesiones en el día. Las primeras 4 sesiones implican dedicar el día completo. Si estamos en el retiro de 3 años, nosotros nos despertamos a las 4 de la mañana y practicamos hasta las 9:30. Y luego dividimos la práctica en grupos de 4 horas. Entonces, quizás esto sea muy largo. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Podría ser hasta las 5 o 6 de la mañana, desde las 9 hasta las 6. Eso significa que practicaste durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Luego el número no importa tanto, sino el tiempo que le dedicaste. Tienes que practicar durante todo el día. Okay, no question? And also this, I think, Y también yo pienso or faith or devotion, que si tenemos fe o devoción, like I said, that remember the Buddha. es decir, si recordamos al Buda, Faith and devotion. es por eso que decimos que es necesario tener fe y devoción. ¿Qué tanto nos enseñó el Buda? Actually, Buddha is completely sure Y de Buda, el Buda nos enseñó completamente el camino de la liberación. Nos enseñó que es posible alcanzar una liberación completa. Y él fue muy gentil. Por eso es que sentimos fe hacia el Buda. Por eso es que tenemos devoción hacia el Buda, por su amabilidad, por su compasión. Dharma probably El Dharma. how much the Tibetans want to Ustedes saben, por ejemplo, que los tibetanos querían ir a la India y lo difícil que era para ellos, todas las dificultades que tuvieron que hacer. how Dharma is precious. Y esas personas sabían que el Dharma era muy precioso, qué tan importante era. So, and also as we ask, I think we call this Entonces nosotros deberíamos preguntarnos. kind of golden teachings, so this A veces vemos estas enseñanzas como una guirnalda dorada. teachings like Muchas enseñanzas tienen estos títulos. gold and get teach, right? Y es como ir a encontrar So oro. that's actually we have to understand Y así es como tenemos que entender. So teacher El maestro attached to the gold. no está realmente aferrado al oro. How valuable. So gold is Por supuesto, el oro es el Dharma. long time ago maybe expensive. This time it's expensive. Ahora, los maestros recibían oro por las enseñanzas, pero no era porque ellos tuvieran apego al oro, sino porque era el valor que se le debía dar. So the Marba's teacher Y hay una historia sobre Marpa y Naropa. not afford to the gold. Por ejemplo, Naropa no le enseñaba a Marpa si él no le daba oro. Someone offering the gold, they get teach. Entonces, ofrecían oro para recibir las So first thing, enseñanzas. thinking, oh, maybe Y uno pensaría, gold. bueno, realmente estos tenían apego al oro, ¿no? But then Pero no. Al final, the Naropa
teaching Marpa. Naropa le enseñó a Marpa y Naropa le dijo un día a Marpa, ya te he dado todas las enseñanzas, el 100%. Ya no necesitas que yo te enseñe o ya no puedo enseñarte, ya he enseñado completamente. No hay más enseñanzas. Y en ese momento, él arrojó todo el oro que Marpa le había entregado. Y él le mostró a Marpa que no tenía ningún apego al oro, pero antes de eso, él le exigía que trajera el oro. Enséñame esta sadhana, este texto. Y él le preguntaba dónde está el oro. Y entonces Marpa le daba el oro. Y por eso Marpa fue 4 veces de regreso al Tíbet para buscar más oro. En estos días la cosa es diferente, ¿verdad? Puedes tomar un avión de 2 horas para ir del Tíbet a la India. Pero en aquella época eran 4 meses. Cada viaje era muy peligroso. Había que cruzar montañas altas y bajas. Había ríos, barrancos. Y así es como nosotros deberíamos apreciar el Dharma si practicamos. Si no practicamos, no tiene ningún valor para nosotros. Y por eso es que tenemos que tener fe y devoción. Ese es el significado de la fe y la devoción. El valorar. Okay, so no questions, please. Dedication. Vamos entonces a la dedicación. Por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que yo y todos los seres sensibles rápidamente alcancemos la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del Gran Drikumpa, Ratnasri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Bodhicitta, el excelsa preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Where it is born, may it not decline, but ever increase higher and higher. Changchu Semcho Rinpoche Ma Ke Panam Ke Gyurji Ke Panyam Pa Me Paryam Gong Ne Gong Du Pelvajog Chang Chu Sem Jo Rinpoche Ma Ke Panam Ge Gyurji Ke Panyam Pa Me Paryam Gong Ne Gong Du Pelvajog. Okay, thank you. Have a good day. Thank you. Muchas gracias a todos. Tengan un hermoso día. Recording stopped.